Sean bienvenidos todos a la casa de Sendero de Vida. Y ahorita que adorábamos a Dios, yo le decía al Señor, el único motivo por el cual nosotros nos reunimos es para conocerte más, Señor, es para adorarte, para descargar sobre ti todo nuestro amor, nuestra adoración, nuestras cargas. Entonces, es el único motivo. Y yo oraba y decía, Señor, que tu gloria descienda, que tu gloria descienda sobre esta casa, que tu presencia venga y llene nuestras vidas. Así es que le damos gloria a Dios porque este lugar es un lugar de altar a Dios. El altar es el punto de encuentro entre tú y Dios. En tu casa también, en nuestra casa, debemos de tener un altar donde tengamos el punto de encuentro con Dios. Y bueno, hemos escuchado 4 domingos acerca de Selah. 4 domingos y este es el último domingo. Y en esta congregación se habla de la bendición que Dios le da a los hijos, a sus hijos, a la iglesia. Se habla y cantábamos ahorita de que Dios es bueno, de la fidelidad de Dios. Aquí no hablamos de prosperidad, aquí hablamos de bendición, de la bendición de Dios. Y hablamos que Dios es bueno para bendecirnos, para perdonar. Y yo quiero hablar los Selah de Habacuc, del libro de Habacuc. Tenemos en esta congregación, tenemos 3 centros comunitarios donde se predica la palabra de Dios. 3 centros comunitarios y 2 iglesias a las que les damos cobertura doctrinal y cobertura espiritual. La que está en Phoenix con nuestros hijos Carla y Oscar, y tenemos otra que se encuentra aquí en la ciudad de Hermosillo. Entonces, para nosotros esto es un compromiso, una responsabilidad, más que compromiso, es responsabilidad. Y en la mañana orando a Dios, Dios me decía que pusiera un mensaje. Todos los domingos les ponemos un mensaje a las iglesias, a las 2 iglesias, y la palabra que nos daba era que haya palabra de Dios en la reunión, palabra que confronte con el pecado para bendición y cumplimiento de promesas. Y bueno, aquí Habacuc fue un profeta del Antiguo Testamento, donde si leemos los 3 capítulos de Habacuc, vamos a ver queja de Habacuc, vamos a ver oración, porque verdad que nos quejamos, aunque digamos que no nos queremos quejar, hasta delante de Dios nos quejamos. ¿Por qué, Señor? Habacuc igual, somos humanos y no somos perfectos. En Habacuc hubo queja, en Habacuc hubo oración, que es lo que también debe de acompañarnos a nosotros. Hubo visión profética, pero me gusta mucho la actitud de Habacuc, porque él termina en el capítulo 3 con una canción. El capítulo 3 es como una canción, como las canciones que David compuso, que son los salmos. Cuando yo te digo que te voy a hablar de los Selah de Habacuc, están en el capítulo 3, que es la canción de Habacuc. ¿Y para qué sirven esta palabra, Selah? Bueno, en la música, cuando aparecía Selah, significaba que tenía que haber una pausa. Todos los instrumentos, todo tenía que callarse, tenía que haber un silencio, tanto de cantores como de instrumentos. Y en la Biblia todo tiene un significado espiritual que bendice. Entonces aquí el significado espiritual y lo que hemos estado viendo el domingo 1, 2, 3 y 4 del mes de agosto es que Selah significa una pausa para reflexionar, callar, un silencio para escuchar la voz de Dios.
¿Y cuándo necesitamos eso, Selah? Cuando hay un momento difícil, sobre todo. Siempre necesitamos escuchar a Dios. Pero cuando, como humanos, ¿en qué momentos hay esa necesidad? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por un momento. El libro de Habacuc termina con el capítulo 3, termina diciendo: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, allí culmina el capítulo 3 mostrando que era una canción, un cántico hacia Dios. Entonces, ¿por qué Habacuc? Encontramos en el libro de Habacuc queja, porque Habacuc vive en tiempos de injusticia, en tiempos de pecado, en tiempos de corrupción, y se atreve a dialogar con Dios. Hoy igualmente estamos rodeados de injusticias, estamos rodeados de pecado, estamos rodeados de situaciones que también a veces a nosotros somos tentados. Y es Selah, cuando necesitamos reflexionar y autoexaminarnos a nosotros mismos y confiar en Dios. Entonces, tenemos aquí como primer punto, Selah, el pecado nos confronta con nuestra realidad. Y nos vamos a Habacuc 1, el 2 dice, ahí está la queja de Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? En la Nueva Versión Internacional. ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? Ahí está quejándose. ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras tanta maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se deleita la ley y no prevalece la justicia. Se debilita, con ganas de deleitarnos en la ley, ¿verdad? Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. Eso es lo que nosotros también estamos viendo aquí. Entonces, vemos que el pecado genera desesperanza. El pecado genera desesperanza y también cuestionamientos, como Habacuc, que dijo: ¿hasta cuándo, Jehová? El Selah de Habacuc también es útil, no solo para examinar el pecado que nos rodea, sino también debe de ser útil para autoexaminarnos a nosotros mismos, porque a veces, como humanos imperfectos, a veces estamos viendo el pecado del otro, pero no vemos nuestra situación, nuestras actitudes, nuestra conducta. Entonces, el Selah de Habacuc debe de ser útil para examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra vida. Y siempre vamos cuando nos autoexaminamos, siempre vamos a salir bendecidos. La Biblia dice que es como un espejo, ¿verdad? No sé si usted antes de venirse se vio ante un espejo. Mi mamá entra a mi recámara porque hay un espejo de cuerpo entero y entra para verse, ¿verdad? ¿Y qué nos vemos? Pues si traemos un hilito colgando, si se nos olvidó ponernos el cinto. Y la Biblia dice que es como un espejo cuando nos paramos frente de ella. Por eso es importante que la leamos y la escudriñemos. ¿Hasta cuándo, Jehová?, dijo Habacuc. El segundo punto, Selah, el justo vive por fe. Y esto tiene una profundidad muy grande, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, que es cuando necesitamos realmente afianzar nuestra fe en Dios. En Habacuc 2, ahora nos vamos al capítulo 2, los primeros 4 versos, dice:
Me mantendré en mi guardia, me ubicaré sobre la muralla y estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi queja. O sea, Habacuc se calla el Selah para escuchar la voz de Dios. Y qué maravilloso. Y el Señor me respondió. Entonces Habacuc sube de una manera en actitud de vigilia y decide esperar y escuchar. Y Dios le responde: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que sea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Yo no sé qué situación estés pasando, aún en nuestras equivocaciones, aún en el pecado. Dios en su misericordia, aquí se habla de perdón ante el arrepentimiento. Y dice, y no dejará de cumplirse. El propósito de Dios en nuestra vida no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, dice, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. No nos queda otra. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, y yo hay veces que siento que también aquí llega el agua, ¿verdad? Cuando Pedro quiso caminar por las aguas y sintió que se hundía, dice que le clamó a Jesús, él le dijo: Jesús, sálvame que perezco. Y dice que Jesús, tomándolo, lo levantó. Entonces Dios le responde: el justo por su fe vivirá. ¿Qué nos enseña entonces el Selah frente al pecado? Que no debemos rendirnos, que debemos de afianzarnos en la fe en Dios. Cuando la maldad parece dominar lo que nos rodea o nuestra vida, el Selah nos sirve para conectarnos con Dios, nos sirve para afianzarnos en Dios, en su verdad, en su amor, en su misericordia. 3, Selah. Me gusta mucho esto. El pecado en nuestra vida no tiene la última palabra. Cuando venimos a Dios, cuando nos conectamos con Dios, cuando hay arrepentimiento, el pecado no tiene la última palabra, ni la tendrá. Y eso dítelo, en balbuceo, créelo. El pecado, quizá haya pecados que no puedas dejar, que estés batallando. Y a lo mejor viene la condenación a tu vida. Miren, el Espíritu Santo nunca viene para condenar. El Espíritu Santo nos redarguye. El enemigo es el que condena. El enemigo, el de las tinieblas, es el que viene y condena. Pero el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo es el que nos lleva al Padre. Y ahora nos vamos a Habacuc 3, los versos 17 y 19. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aquí Habacuc está en su entorno. Ahora, ¿qué podríamos decir en lugar de eso, verdad? Aunque no haya dinero en el banco, aunque no tenga dinero, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Y no es suficiente con eso. Aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos. Fíjense, finalmente, después de la queja en el primer capítulo, finalmente, ¿cuál es la decisión que toma Habacuc? Yo me regocijaré en el Señor. Yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza.
Da mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. O sea, me saca de la situación acá que estoy y me eleva. Ese es el Dios al que nosotros adoramos en este momento. Y ahorita que dije adorar y que adoramos, sí, verdaderamente adoramos, pero adoración no es solo cantar. Adoración no es solo cantar. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Le dijo a los siervos que lo acompañaban: espérenos aquí, que mi hijo y yo vamos a adorar y regresamos. ¿Iban a ir a cantar Abraham e Isaac? ¿Llevaban instrumentos? No, llevaban leña y llevaba el fuego en una mano, dice la Biblia. O sea, no iban a cantar. No llevaban una guitarra, no llevaban una lira de aquel entonces, una arpa. Llevaba leña y fuego. Y Abraham dijo: vamos a adorar mi hijo y yo, y regresamos. ¿Y qué significaba? ¿Qué significó para Abraham adorar? Era la obediencia. Iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pide. Su único hijo de su matrimonio, de Sara. Cuando el muchacho le dice: papá, vamos a ir a adorar, ¿dónde está el cordero? Porque se acostumbraba que para adorar iban y sacrificaban un cordero. Y Abraham le dijo: Dios proveerá, hijo. Dice que puso Abraham la leña, la acomodó y ató a su hijo a la leña para sacrificarlo. Dice que cuando levanta su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, eso era adoración. Abraham estaba totalmente, absolutamente adorando a Dios. Así es que adorar no solo es venir a cantar aquí. Y dice que se oyó la voz del Señor que le dijo: Abraham, Abraham, sé que me amas. Sé que eres un hombre obediente y que no has escatimado nada para entregarme. Y dice que volteó y vio un carnero ahí atorado en un zarzal y sacrificó, adoró. Y regresaron él y su hijo. Entonces, aquí venimos a adorar a Dios cantando, levantando nuestras manos, pero también nuestra vida en obediencia es la mayor adoración que nosotros podemos entregarle a Dios. Tiene que haber transformación. En Habacuc es el Selah que transforma. Desde el primer domingo se habló el Selah que transforma. El segundo domingo ahí está, el Selah que transforma. Yo dije: están repitiendo, pues qué bueno. El Selah que transforma nuestras vidas. Y tiene que haber una actitud en nuestra vida de ser mejores cada día. Yo cuando estaba chiquita, tenía como 3, 4 años, yo me acuerdo de eso, allá en el pueblo, en Benjamín Hill, íbamos subiendo el arroyo, yo tomada de la mano de mi abuelo, y le dije a mi abuelo: apá, porque así le decía, yo quiero ser buena y no puedo. Les digo: y todavía, ¿cuántos queremos ser buenos? Y ahí estamos luchando, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ayude, porque no estamos solos, el Espíritu Santo nos puede ayudar, el Selah que transforma. Aunque la situación sea crítica, falte la higuera, no haya fruto, no haya ganado, Habacuc tuvo un Selah en su espíritu. Se detiene, pero hace la mejor decisión: gozarse en el Dios de su salvación. Dios lo salvaría. ¿De qué quieres que Dios te salve? ¿De qué estás esperando que Dios te salve? El pecado y sus consecuencias no van a determinar nuestro futuro. Eso a mí me gusta. El pecado en mi vida no va a determinar mi futuro.
Cada día quiero ser mejor. Cada día me presento delante de Dios. Cada día le pido a Dios vivir la palabra, así como la escudriño. El Selah nos invita a detenernos y declarar que nuestra alegría no va a depender de las circunstancias, sino del Dios que perdona, restaura, levanta, da vida y bendice. El pecado trae confusión, dolor, injusticia, pero el Selah de Dios trae bendición. ¿Para qué necesitamos? ¿Para qué necesitas un Selah en este día? ¿Necesitas un Selah para reconocer el pecado? ¿Un Selah para aumentar en la fe en Dios? ¿Un Selah para poner tu confianza en que Dios tiene la última palabra? Te lo digo con toda la fe. Te lo digo creyendo en ese Dios poderoso. Que Dios tiene la última palabra para ti. Palabra de perdón, palabra de restauración, de redireccionar tu vida. Como Habacuc, pasemos de la queja al cántico. Jehová, dijo Habacuc, es el Señor de mi fortaleza. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos. ¿En qué áreas necesitas un Selah? ¿En qué áreas de tu vida? El Selah, la pausa. Mantenerte en silencio. A lo mejor para dejar de justificar el cómo somos. Es que así soy, así nací, así me criaron, así me educaron. O un Selah para renovar tu fe. Que aunque no entendamos todo, confiamos en Dios. Un Selah para detenernos y entregarnos a Dios. Si no has entregado tu vida a Jesús, si no le has entregado tu voluntad, es tiempo para que entregues tu vida. Si no has entregado tu vida, hoy es el mejor momento. Y ahí donde estás, puedes llevar tu mano a tu corazón y decirle: Jesús, cuánto te necesito. Necesito que perdones mi vida, necesito que me redirecciones. Hoy voy a la cruz y reconozco la sangre que derramaste en esa cruz y que esa sangre me limpia de todo pecado. Gracias por amarme. Estoy aquí porque me amas, Señor. Gracias, Jesús. Hoy te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Quiero darte lo mejor de mi vida. Hoy me detengo para tomar la mejor decisión. De entregarte mi voluntad. Que tu Espíritu Santo me ayude. Que tu Espíritu Santo me ayude. Amén. Este es el último domingo del Selah. Viene otra serie el próximo. Pero si tú necesitas, tenemos tiempo. Si tú necesitas una oración, te invito a que pases aquí. Si tú necesitas una redirección en tu vida, si tú necesitas un Selah, el Selah que necesites, confiar más en Dios, que Dios aumente tu fe, perdón,
estás pasando por una situación difícil, te invito a que pases. Dios es bueno. Y siempre vamos a hablar de que hay un Dios que bendice, un Dios que perdona, un Dios que levanta. El Selah de Dios